Primer tercio, hasta segundo tercio, pudiera decirse, del siglo XX, la infancia fue muy corriente, muy tradicional. Te pongo un ejemplo de segunda mitad, segundo tercio del siglo XX, hacia los años 70. Por iniciativa del gobierno se hacen unos barrios grandes en Popayán, digamos, de casas con subsidio. Quedan en el lado occidental, el uno se llama La Esmeralda y el otro se llama Pandiguando. Hoy en día son sobre todo sectores comerciales. Y mucha gente consigue ahí su vivienda. Hoy en día pues hay planes parecidos. Hoy en día el gobierno entrega viviendas gratis. Por ejemplo, en el extremo occidente, en la zona llamada de La Variante, tú te encuentras una ciudadela llamada El Ortigal, que son viviendas gratuitas, y muchas otras que son subvencionadas. Bueno, en este asunto del segundo tercio del siglo XX, años 60, años 70, mis contemporáneos de la época, que para entonces pues, eran niños de unos 10 años, se iban a mirar las obras. Ahí tienen un cierto atractivo las obras, que la gente va a mirarlas. Y mis amigos se iban por la mañana y regresaban al atardecer. Y sus padres no se preocupaban, digamos, dónde almorzó o algo así, porque en algún lugar de la ciudad hay parientes o hay amigos y ahí almorzó y ya volverá. Hoy en día, si un padre de familia no sabe de su hijo de 10 años entre la mañana y el atardecer, se va a preocupar mucho. Pues ya vivimos todas las circunstancias de la vida urbana y los peligros reales o ficticios y la mayor comunicación, pero también la mayor existencia de una familia nuclear y los muchachos más ligados a los aparatos y al Nintendo y a los juegos de video y a las películas y al Netflix y al Pokémon Go o como se llame, todo eso. Pero la infancia hasta la segunda mitad del siglo XX fue muy abierta, íbamos a paseos, etcétera. Los alrededores de la ciudad, las goteras de la ciudad no encarnaban peligros, no temíamos. Para eso hoy en día criamos a nuestros hijos y a nuestros nietos con una serie de cuidados adicionales. Todos los procesos propios de la urbanización. Bueno, Popayán es un lugar con escasa infraestructura para diversión. Algún lugar hay donde practicar patinaje, pero no hay dos. Algún parque hay, algún lugar de piscinas, pero toca hacer un pago, así sea subvencionado. En fin, las infraestructuras para la distracción de los niños son más bien escasas. Bueno, la gente busca, ¿no? Hace un charco para los paseos. Bueno, los ríos están muy contaminados, ya no es muy sano meterse a un charco de un río, puede ser peligroso para tu piel, etc. Era una infancia bastante más experimental y la de hoy yo creo que es más de espectador de pantallas. Esa tal vez es la diferencia y creo que está pasando en todo el mundo. Bueno, la familia que corresponde a esa primera infancia que te narré hasta los 2/3 del siglo XX es una familia extensa. Teníamos tías, teníamos abuelos, teníamos primos y bueno, la familia, como la tendencia universal va hacia la familia nuclear, de los meros padres y los hijos, porque también el tiempo alcanza muy poco, ¿no? Ya se gasta mucho tiempo transportándose. Y atérrate de esto, Alex, que esto te da una pista sobre la familia en Popayán a comienzos del siglo XXI. En Colombia, como has visto, todavía sigue el horario absurdo de jornada de la mañana y jornada de la tarde, con una interrupción para almorzar demasiado corta. Eso se podía, pero hace 30 años, cuando uno vivía a 400 o 500 metros de su lugar de trabajo. Pero hoy en día mucha gente, por ejemplo, gente que trabaja en este lugar, probablemente vive en un lugar llamado La Arboleda, que queda en el noroccidente de Popayán, y con los trancones que hay por las obras de la ciudad, perfectamente la buseta se demora en llevarte allá una hora. Y el taxi te vale más de 7.000 pesos. Mejor dicho, esto imposibilita ese encuentro de la familia del mediodía, ya las condiciones no se prestan. Entonces mucha gente que tiene niños tiene que almorzar por acá porque a las 2 de la tarde tienen que estar abriendo la oficina. Y era frecuente la representación teatral, había los recitales de poesía que también eran muy frecuentes, pero también el cine, ¿no? El cine, había varios teatros
buen número de teatros para el cine, es decir, de salas de cine más que de teatros, porque de teatros solo había uno realmente, el que es todavía el Teatro Municipal Guillermo Valencia de Llama, pero había muchas salas de cine y entonces uno iba al cine con frecuencia. Había el cine a las 10 de la mañana para los niños, infantil. Había horas para todas las clases de personas en el cine. Pues bueno, mucho cine norteamericano, de vaqueros y todo eso. Y entonces uno salía a jugar a los vaqueros también en la calle o en el patio de la casa, jugaba a los vaqueros por la influencia del cine norteamericano. También hay muchas películas mexicanas que no las dejaban mucho ver a los niños porque ya entraban películas de amor y entonces eran muy celosos los papás de dejarlo a ver esos besuqueos y esas cosas, de manera que más influía el cine norteamericano con sus westerns y entonces uno, como le decía, jugaba a eso, a los indios y a los vaqueros y eso. Pero había un poco de juegos pues de los niños que eran comunes, el trompo y otros juegos que eran comunes para los muchachos, claro que sí. Y había fiestas, pues fiestas para todo el mundo, algunas fiestas en la Navidad y en otras ocasiones de las fiestas patrias, había un poco de diversiones y cosas, claro. Aquí había muchos apodos, ¿no? Algunos muy simpáticos y algunos personajes típicos que hacían la diversión de la gente, pero también había muchas anécdotas de la gente que se contaban y se contaban. Sobre todo se contaban mucho las de los personajes ricos y poco gastadores, tacaños. Se contaba mucho de eso. Una vez, dicen, se fueron dos de estos señores a la piscina municipal y entonces en aquellos tiempos todavía usaban los centavos mucho por acá y apostaron 5 centavos al que más aguantara sumergido. El que menos aguantara sumergido le tenía que pagar 5 centavos al otro y se ahogaron ambos. Y había muchos epigramas, había epigramistas y había muchos epigramas y todo eso así. Un personaje de la época que era Daniel Gil Lemos, claro que yo no lo alcancé a conocer, pero sí las cosas de él, lo que él decía, los epigramas de él. Por ejemplo, aquí había un señor español que era, a ver, ¿cómo se llama? Antonio Osaeta. Era un hombre rico, pero muy tacaño, Antonio Osaeta. Y resulta que él fue a visitar una de sus haciendas en un pueblo de Cundinamarca, en el centro del país, que todavía se llama La Mesa de Juan Díaz. Y allá le dio un infarto y murió. Entonces le hizo a Daniel Gil Lemos un epigrama que dice: de Antonio reza la fama, que la verdad siempre reza, que por no gastar su cama se fue a morir a la mesa, y que en punto a economías las gastó todas como esa. No fue ni en su propia mesa, fue en la mesa de Juan Díaz. Ocurre que en Buga, acá en el norte, en el Valle del Cauca, había dos familias muy importantes. Unas eran la familia Cabal, que tenían fama de ser muy inteligentes e instruidos. Y la familia San Clemente, que tenían mucha plata, pero no tenían fama de ser instruidos ni muy inteligentes. Entonces, en Buga decían que había la costumbre de casarse entre los familiares, pues. Y había hecho Daniel Gil un epigrama que decía: en Buga, ciudad fatal, por casarse entre parientes, ya nadie nace cabal, todos salen San Clementes. La rayuela, que es un juego así, eso era muy común cuando yo era niño, sí. La rayuela, el trompo, se jugaba a los escondidos. Pues eran unos trompitos y entonces se hacían un poco de figuras y cosas con el trompo, se hacía varios juegos con el trompo, se hacía bailar el trompo en lugares raros, por ejemplo, bailar un trompo en la uña de uno y así cosas así con los trompos. Y había unos de arriar los trompos y eso era con apuesta, 2 centavos para el que vaya, lo pueda arriar hasta allá, hasta tal parte. Bueno. Y en las fiestas, pues lo llevaban a uno, por ejemplo en la Navidad lo llevaban a uno
a Novena del Niño, donde repartían dulce y galletitas para los niños, para todos los niños. Y era divertido, pero no solamente por las galletitas, sino por la música muy animada que tocaban, música autóctona que tocaban para esas, con ocasión de eso. Aquí en Popayán había bastantes corridas de toros antes, pero eso ya era más para los adultos que para los niños, desde luego. Que sí, ha disminuido mucho, claro. Y multitud de juegos había, así que... las cometas eran comunes por aquí. En el tiempo del verano, que se llama el verano, porque acá no hay estaciones, pero llamamos el tiempo del verano el de junio, julio y agosto. En tiempo, porque ya hace viento, y hace sol y todo. Entonces se elevaban las cometas, claro. Y había concursos de cometas. La más pequeña, la más grande, la que más alto subiera y así. Era un juego muy común.